Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de genética. Bueno, ya estamos familiarizados, ¿no? Con este tema. Sabemos, digo, en la cultura general, ¿no? Sabemos que las características de los individuos se transmiten a través de los llamados genes. Sí, los genes vienen siendo paquetes de ADN. Sabemos ya, igual por cultura general, que el ADN, ¿no? Contiene la información del individuo. Los dos responsables de esa herencia son el ADN y el ARN. Entonces, hasta en las películas, ¿no? De ciencia ficción, que si modifican el ADN, se modifica el individuo, ¿no? Como en las películas de superhéroes. Pero bueno, eso es ficción. De eso no voy a entrar en el tema, ¿no? De la alteración genética, sino vamos a ver lo básico de la genética, ¿sí? Entonces, de igual manera, ¿no? Está inmerso esto de la genética en las películas de crimen, ¿no? De que así detectan si, si estuvo la persona o no por su ADN, ¿no? Que se encontró. Entonces, sí, ya hay familiaridad con este tema en nuestra época, ¿no? Incluso mencionaba, ¿no? La clase pasada que lo que es el alma actualmente como que se reemplaza por el ADN o por los genes, ¿no? En vez de decir que tenemos alma, decimos que tenemos genes, ¿no? Digo, sí, es cierto, tenemos genes, pero hay como que una combinación de los dos conceptos, ¿no? Bueno, es otro tema. Entonces, vamos a ver cómo se heredan estas características. El concepto de genes o de herencia ya fue manejado por muchos científicos antes que los principales que voy a mencionar ahora. Uno de los antiguos fue Hipócrates, el padre de la medicina. Disculpen. Hipócrates propuso que ciertas partes del cuerpo, partes más bien pequeñas del cuerpo, llamadas semillas, bueno, que les llamó más bien semillas, son producidas por todas las partes del cuerpo y se transmiten a la progenie, es decir, a los hijos, en el momento de la concepción. ¿Qué es la concepción? Es el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ¿sí? Entonces, desde ese momento ya sabían los antiguos griegos que iniciaba una vida humana, porque precisamente desde ese momento, desde Hipócrates, le heredan, le transmiten esas características de los padres en el momento de la concepción. En ese momento se tiene un nuevo individuo, en ese momento se le heredan todas las características. Entonces, digo, por eso en el juramento hipocrático de Hipócrates, de los médicos, decía, no le daré abortivo a la mujer encinta, es decir, a la mujer embarazada, no le daré abortivo. Bueno, entonces, sí, la idea de genética, de herencia, de características ya se tenía tanto desde antes de Hipócrates, pero bueno, no voy a mencionar esos antecedentes, nada más voy a mencionar a Hipócrates. Y más tarde, quien desarrollaría todo esto de la genética tal y como es, con las leyes correspondientes, fue Gregorio Mendel. Más tarde, quien se convertiría
en el fundador, es decir, el padre de la genética, en el fundador o el padre de la genética, es Gregorio Mendel. O más bien sería Gregorio Mendel. Ahí está Gregorio Mendel. Vivió entre los años 1822. No lo voy a escribir aquí abajo. Ahí está. A 1884. Ahí está. Es decir, ¿por qué es el padre de la genética? Porque quien estableció las leyes de la genética. Por eso es el padre, porque estableció las leyes. Es decir, recordemos, bueno, creo que no lo mencioné en el video anterior, cuando algo es una ley, significa que está comprobado, que es irrefutable, o bueno, al menos que tiene una base muy fuerte. Es decir, que podemos decir que sabemos que es verdad. Una ley es algo que sabemos que es verdad. Entonces, por ejemplo, para que vean la diferencia, una teoría es algo que puede ser cierto o mentira, puede ser cierto, verdad o mentira. Pero cuando algo es una ley científica, es algo que ya se sabe, está comprobado, que es verdad, que siempre sucede, que siempre sucederá. Entonces, una teoría es algo que no está comprobado. En resumen, una teoría es algo que no está comprobado, pero una ley sí es algo que está comprobado por medio de experimentación, por medio de otros métodos, etcétera. Sobre todo por la experimentación, que ya está comprobado por los experimentos una y otra vez, y que esos experimentos se cumplen una y otra y otra y otra vez, siempre. Es algo que siempre se va a cumplir. Alguien lo puede realizar en su casa, los experimentos de Gregorio Mendel, y va a obtener exactamente los mismos resultados. Entonces eso hay que aclararlo, porque más tarde vamos a ver teorías de la vida, del origen de la vida, y finalmente son teorías, son cosas que no están comprobadas, incluyendo la evolución. La evolución no está comprobada, no se debe dar por cierto, porque es una teoría, no está comprobada. En cambio, la genética sí está comprobada, es una ley. Bueno, son leyes de la genética. Bueno, entonces póngale pausa al video y copien todo esto. Esto, después esto, y sí, si quieren esto, para que sepan la diferencia, ¿no? Entre cada uno. Bueno, entonces, si ya copiaron, ¿cómo es que Gregorio Mendel hizo estos descubrimientos? ¿Cómo es que estableció las leyes de la genética? Bueno, un poco de contexto de su vida. Gregorio Mendel era un monje benedictino, es decir, un sacerdote católico. Lo que pasa es que los padres, sacerdote o padre, ¿no? Lo que le llaman padres, tienen como que distintas denominaciones. Están los franciscanos y también están unos llamados benedictinos, ¿no? Entonces, él era de ahí, ¿no? Entonces, él era un padre, un sacerdote, y y también tenían su monasterio, un lugar donde estaban pues los padres, así como hay conventos para monjas, donde están las monjitas, también había para sacerdotes, para padres, hay lugares donde estaban ellos nada más. Bueno, entonces sí, desarrolló la carrera sacerdotal y hasta el grado de llegar a ser digamos, el director o el superior. Bueno, se le llama abad, se le llamaba en ese entonces. Es decir, el jefe del monasterio, digamos. Llegó hasta ser el jefe del monasterio. Entonces, ya que era el jefe, él en sus tiempos libres se dedicó a hacer experimentos en chícharos. Como él era el jefe del monasterio, se dio el permiso él mismo de utilizar el jardín del convento, el jardín del monasterio,
para plantar sus chícharos. Y digo, y si estuvo bien, finalmente así es como descubrió las leyes de la genética. Entonces, ahí en el jardín del monasterio hizo cientos de plantíos de chícharos. De tal manera que al ver cómo se heredaban las características, estableció las leyes de la genética, porque observó características que se heredaban y que siempre se cumplían. Encontró patrones, observó patrones. Y esos patrones fue lo que le llevó a establecer las leyes de la genética. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas leyes de la genética? Vamos a ver. Ahora, entonces, ya les di un poco de contexto histórico. Vamos a ver. Había una teoría antes llamada la herencia mezcladora, que había, pues sí, una mezcla entre las características del padre y de la madre, como dos fluidos, como una mezcla de dos fluidos. Pero finalmente Gregorio Mendel fue el que estableció, ¿no? Cómo se heredan las características. Aquí están los principios de Mendel. Vamos a ver. Entonces, al ver cómo se heredaban las características, los chícharos, incluyendo la forma del chícharo, la rugosidad, el color de la vaina, donde está, el color de la flor, igual su tamaño, si es alta, chaparra, todo eso le permitió establecer las leyes. Entonces, vamos a ver la primera ley. La primera ley de Mendel o principio de segregación establece que cada individuo lleva un par de factores para cada característica y que los miembros del par segregan, es decir, se separan durante la formación de gametos. Es decir, miren, los seres humanos nos componemos de 46 cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son los paquetes de ADN, son los genes, los cromosomas. En sí esos son. Entonces, ¿por qué tenemos 46? Porque en el esperma hay 23. Cada esperma tiene 23 cromosomas. Lo voy a abreviar así, cromosomas. Y en el óvulo también hay 23 cromosomas en el óvulo. Y 23 más 23, ¿cuánto es? Pues 46. Entonces, miren, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, se juntan estos 23 y 23 para formar 46. ¿Cómo se ordenan? En pares. Se junta uno y uno, ahí está, primer par. Luego otro y otro, segundo par. Y así se van juntando los genes en pares o los cromosomas en pares, hasta formar, ¿cuántos dije? 23 pares. 23 pares igual a 46 cromosomas. Ahí está. Y eso es a lo que se refiere esta primera ley. Tenemos un par, bueno, cada uno tiene 46 cromosomas ordenados en 23 pares. Cuando se da un óvulo en el caso de la mujer o un espermatozoide en el caso del hombre y se unen, se deja, se quita uno y nada más se agrega uno de ellos se agrega, nada más uno. Por eso dice, se separan y durante la formación de gametos. Los miembros del par se agregan, es decir, cuando surge la concepción, se separan y solamente se aporta uno. No se aportan los dos, se aporta nada más uno. Por eso son 23 y 23. Ahí está. Entonces, así es como se juntan, se segregan, en vez de que estén los dos, se separan y se junta uno y uno, uno y uno. Que aquí es donde se explica la herencia de enfermedades genéticas. Por ejemplo, digamos que aquí de un óvulo tiene aquí el astigmatismo, es un defecto de la vista, o bueno, una enfermedad, es una enfermedad hereditaria. Y aquí está el otro de astigmatismo. Entonces, si este se separa y este también, y se juntan los dos de astigmatismo, entonces la persona va a manifestar astigmatismo. Aquí, bueno, ya me adelanté, pero bueno, estos se le van a llamar alelos dominantes y recesivos. Lo vamos a ver ahorita ya en un momento, pero quiero que se entienda, ¿no? ¿A qué se refiere esta primera ley? Ahora, entonces, si tienen dudas hasta acá, menciónenlo en los comentarios del video. Digan en el minuto tal, tengo dudas, ¿sí?
para que así yo pueda contestar. Entonces, así, se agregan en pares. Si los miembros del par son iguales, se dice que el individuo es homocigota, como en el caso de astigmatismo que les dije, si se gustan los dos de astigmatismo, los dos genes, en este caso sería homocigota, ¿sí? Porque son iguales, astigmatismo y astigmatismo. Dice para esa característica no determinada. Entonces sería que el astigmatismo es una característica homocigota. Y si son diferentes, el individuo es heterocigota para esa característica. Entonces, si el individuo no manifiesta astigmatismo, es que se juntó un gen de astigmatismo con el otro que no era astigmatismo. Entonces aquí sería heterocigota. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, y aquí lo dice, las diferentes formas de un mismo gen se conocen como alelos. Son las diferentes formas de un mismo gen. ¿Y cuáles son esas diferentes formas? Se van a llamar dominantes y recesivos. Vamos a verlo. Luego sigue diciendo, la constitución genética de un organismo se denomina genotipo, lo que le llaman el código genético. Entonces, código genético y genotipo son sinónimos, son lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, y aquí está. Sus características externas observables se conocen como fenotipo. Bueno, esto es importante de diferenciarlo. El código genético es el genotipo y las características físicas, lo que se ve del individuo, es el fenotipo. Es lo que había dicho la clase pasada. Antiguamente los organismos se clasificaban por sus características físicas, lo que se veía, como los felinos, que había dicho el ejemplo, ¿no? Lo que se ve. Pero ahora ya no, ahora se clasifican por el genotipo, por el código genético, y lo cual es más preciso, es más exacto. Bueno, entonces hay dos tipos de alelo. Un alelo que se expresa en el fenotipo de un individuo heterocigota con exclusión del otro alelo es un alelo dominante. Aquel cuyos efectos no se observan en el fenotipo del heterocigota es un alelo recesivo. ¿Qué significa esto? A ver, ahorita lo vamos a decir con un ejemplo. En los cruzamientos que involucran a dos individuos heterocigotas para el mismo gen, la relación en la progenie del fenotipo dominante con respecto recesivo es 3:1. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Vamos a ver con este cruzamiento. Aquí lo explica, pero ya lo voy a poner como ejemplo. Miren, esto lo hizo cientos de veces, ¿eh? No, aquí nada más estamos viendo el resultado de años de investigación. ¿No? Un científico estudia demasiado y experimenta mucho y nosotros nada más tenemos los resultados. Nos benefician, ¿no? Los resultados o nada más agarramos ese beneficio, ¿no? Pero hay todo un contexto que hay que reconocerle al científico, en este caso a Gregorio Mendel. Entonces, miren, aquí en este cuadro se especifica mejor. Miren, aquí tenemos, digamos, una planta, la flor de chícharo, una que es púrpura y la otra es blanca. El gen que es flor blanca es alelo recesivo. Entonces, digamos, el gen de flor blanca, bueno, nada más voy a escribir la palabra blanca, es recesivo. Y el gen de flor púrpura es un gen dominante. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que para que manifieste la característica de flor púrpura, es necesario que solamente aparezca un solo gen dominante. Si aparece aunque sea una sola vez, se manifestará la característica. Y el gen recesivo necesita que los dos se manifiesten, los dos genes recesivos, como el de astigmatismo, que decía que si se juntan los dos genes de astigmatismo, entonces sí, la persona manifestará astigmatismo. Pero si digamos que en uno se junta uno de astigmatismo con uno de no astigmatismo, por así decirlo,
no va a manifestar astigmatismo porque se requieren los dos. Es decir, miren, aquí lo voy a hacer el ejemplo, o bueno, lo voy a mostrar el ejemplo con esto de las flores. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí está, aquí están las cuatro opciones y por eso dice que la relación es 3-1. Tres púrpura y una blanca con genes dominantes y recesivos. Miren, aquí se juntaron los dos genes dominantes. Como se juntó, aunque sea un gen dominante de flor púrpura, manifestó la característica de flor púrpura, porque ya apareció, aunque sea una vez. Sí apareció dos veces, pero con que apareciera una vez es suficiente, lo cual es el ejemplo de acá. Se juntó el gen de flor púrpura con el gen de flor blanca. Pero como el de flor púrpura es dominante, ahora sí, como dice su palabra, es el que domina. Como él aparece, él domina, entonces manifestará la característica de flor púrpura. Aunque esté acá el gen de flor blanca, el B minúscula es flor blanca. Aunque aparezca, no lo va a manifestar, porque el que domina, como dice la palabra, es el de flor púrpura, el B mayúscula. Aquí lo voy a poner. Púrpura es dominante B mayúscula, blanca es recesivo B minúscula. Aquí también se juntó uno solo de dominante flor púrpura, B mayúscula. Con que apareciera, aunque sea una sola vez, es suficiente para que manifieste la característica. No importa que esté el otro, no importa que esté la de flor blanca. Ah, bueno, ¿y cuándo se junta el de flor blanca? Ah, pues cuando estén los dos genes de flor blanca, los dos recesivos. En el recesivo se requiere que estén los dos. ¿Sí se entiende? Aquí, bueno, voy a hacer lo voy a encerrar aunque sea una vez. El dominante, en resumen, el gen dominante se requiere que aunque aparezca, aunque sea una sola vez en el código genético. Ahí está, aquí apareció aunque sea una sola vez. Y si aparece aunque sea una sola vez, manifiesta la característica. El recesivo necesita que manifieste los dos. Si manifiesta los dos, va a manifestar precisamente esa característica. Si aparece aunque sea una sola vez, no es suficiente. No lo va a manifestar. Se requiere que estén los dos. Entonces, ¿sí se entiende lo que es dominante y recesivo? Dominante es que basta con que aparezca un solo gen dominante y ya va a manifestar la característica. Si se juntan los dos, igual, como acá en el primer ejemplo, que eran dos dominantes, pero es suficiente con que aparezca una sola vez y ya lo va a manifestar. Y el recesivo necesita a fuerzas que aparezcan los dos para que manifieste la característica. Si aparece una sola vez, no se va a manifestar la característica, no. Necesita los dos. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Ah, bueno, copien lo más importante. Bueno, y sí, copien este dibujo, ¿no? Ah, bueno, entonces, si ya lo copiaron, vamos a ver. Segunda ley de Mendel. Aquí está. El segundo principio de Mendel, el principio de la distribución independiente, se aplica al comportamiento de dos o más genes diferentes. Este principio establece que los alelos de un gen se agregan independientemente de los alelos de otro gen. Cuando se cruzan organismos heterocigotas para cada uno de dos genes que se distribuyen independientemente, la relación fenotípica, es decir, las características que va a manifestar a la vista, esperada en la progenie es 9331. ¿Qué significa esto? Miren, aquí tenemos dos características. RR es semillas redondas y amarillas. Este, no, perdón, RR es semilla redonda, sí, disculpen. Es que RR es semilla redonda y A es semilla amarilla, ¿sí? R minúscula es semilla rugosa y A minúscula verde, si quieren lo escribo acá. RR significa redonda, semilla redonda. Y AA amarilla. Ahí está.
Y RR minúscula es rugosa. Aquí no terminé de escribir. Redonda. Y AA verde. A minúscula, doble A minúscula es verde. A ver, ¿qué significa esto? Miren, vamos a ver. Vamos a ver, aquí son dos características, tiene dos características. Este primero es redonda y amarilla, y este segundo rugoso y verde. Entonces, los gametos que produce, aquí es la primera ley, es un par, ¿no? Es R redonda y A amarilla, y el otro es rugoso y A verde. Entonces, cuando se crucen estos dos gametos, van a producir estas características o van a ser estas cuatro opciones: redonda, rugosa o amarilla o verde, ¿no? El R como es dominante, estos de hecho son dominantes, estos genes. Ambos, estos dos son dominantes. Siempre, generalmente con letra mayúscula se va a denotar el gen dominante. Y con minúscula es recesivo. Estos dos genes son recesivos. Entonces tenemos dos genes dominantes, redondo y amarillo. Como aparecen aunque sea una sola vez, manifiesta esa característica, es el chícharo redondo y amarillo. Los genes recesivos no manifiestan características porque necesitan aparecer dos veces R minúscula para que esto hubiera sido rugoso y dos veces verde para que esto hubiera sido, dos veces A minúscula para que esto hubiera sido verde. Entonces ya, tenemos dos genes dominantes y como son dominantes manifiestan esa característica. Entonces es redondo porque es dominante y amarilla porque también es dominante. Ahora digamos que se cruza a él mismo, es una autofecundación. Las plantas se pueden autofecundar. Son seres que se reproducen asexualmente, se bastan con ellas solas, las plantas. Por eso hay una autofecundación. ¿Y cuáles son las posibles combinaciones de esto? Pues aquí están. Aquí están las cuatro opciones. Rugosa y amarilla, que diga redonda y amarilla, redonda y verde. No, RA es verde, ¿no? Sí, porque se va a combinar con perdón. Rugosa y amarilla y rugosa y verde. Igual, con lo mismo, redonda y amarilla, redonda y verde, rugosa y amarilla y rugosa y verde. Entonces, cuando se autofecundan, estas cuatro opciones se van a combinar. Es la segunda ley. Es lo que dice. Este principio establece que los alelos de un gen segregan independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, no importa que sean dos características, se van a combinar. Entonces, y van a surgir estas 16 posibles combinaciones. 9 con características redondas y amarillas, 3 con características redondas y verdes, 3 con rugosas y amarillas y una sola de rugosa y verde. Por eso es relación 9-3-3-1. Ahí está, porque si junto estos dos, redondo amarillo con redondo amarillo, aparecen dos veces dominantes, con que aparezca una sola vez es suficiente. Cruzo este con este, aparece una vez es redondo, entonces va a ser redondo. Y aquí hay uno amarillo dominante y uno recesivo verde, entonces va a dominar el amarillo a mayúscula y por eso va a ser amarillo. Y así sucesivamente, aquí aparece una sola vez es redondo, con que aparezca una vez es suficiente y será redondo. Aquí aparece dos veces el amarillo, con que apareciera una sola vez hubiera sido suficiente, pero apareció dos veces. Entonces sí, va a manifestar ser amarillo. Aquí una vez redondo, una vez amarillo, lo va a manifestar. Y así sucesivamente. Aquí, ¿por qué fue verde? Porque apareció dos veces el gen verde, es recesivo, necesita que aparezca dos veces. Fue redondo porque apareció una sola vez, es suficiente con que aparezca una vez. Aquí porque es rugoso y amarillo. Bueno, en este de acá. Rugoso porque aparecieron dos veces el gen rugoso recesivo, dos veces y manifiesta la característica. Aquí tenemos amarillo y verde. Con que aparezca una vez amarillo fue suficiente para que manifestara la característica. Entonces, así es como funciona la segunda ley de Mendel. Bueno, sí. Y aquí, bueno, aquí lo explica con calma. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá?
Bueno, si tienen dudas en los comentarios, si tienen dudas, pongan en los comentarios del video. Entonces, en resumen, estas son las leyes de la genética que estableció Gregorio Mendel. En ocasiones hay mutaciones que esto provoca que, eh, que haya variaciones en los individuos, pero estas variaciones no siempre se mantienen. Por ejemplo, el matemático William Feller encontró que lo que le heredan los padres a los hijos es la mitad de las características, es factor un medio. Un medio le heredan cada uno. Después lo que le heredan los abuelos a los nietos, la próxima generación, es un cuarto. Cada quien tiene un cuarto de las características de los abuelos. Después de los bisabuelos, un octavo. Y así se va reduciendo la herencia. Después a un dieciseisavo y se va reduciendo así, a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta prácticamente no quedar nada. Es decir, actualmente no tenemos características de ancestros de hace millones de años, no las tenemos, porque las herencias se van disminuyendo, se va decreciendo hasta quedar prácticamente cero. Esto tiende a cero. Entonces ya no tenemos herencia de ancestros de hace miles de años. Esto lo encontró el matemático William Feller. Y también esto refuta la teoría de la evolución, porque Darwin decía que estas herencias, estas mutaciones, se heredaban a los descendientes por millones de años. Pero es mentira, no se puede heredar una característica por millones de años, no se puede. Porque, pues miren, se va reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta quedar prácticamente cero, cuando ya pasan muchas, muchas generaciones, es decir, millones de años. Entonces, por eso es muy importante estudiar la genética, para así saber qué teorías son un poco válidas y cuáles definitivamente ya no. Bueno, si tienen dudas, escriban en los comentarios del video. Esto sería todo por ahorita y nos vemos en el siguiente tema.